Conoce los diferentes tipos de trastornos de la personalidad. ¿Cuáles son los diferentes tipos de trastornos de la personalidad que existen? Los trastornos de la personalidad son una de las razones por las que algunas personas visitan a los psicólogos, tanto en México como en el resto del mundo. Por este motivo te comparto cuáles son los tipos de trastornos de la personalidad que pueden padecer algunas personas. Pero antes hablemos un poco sobre qué es este tipo de trastornos mentales. Cosas que debes saber sobre los trastornos de la personalidad. ¿Qué es un trastorno de la personalidad? Los trastornos de la personalidad son un grupo de afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos que son diferentes a las expectativas de su cultura. Estos comportamientos interfieren con la capacidad de la persona para desempeñarse en las relaciones interpersonales, el trabajo y otros contextos. Estos patrones también abarcan muchas áreas de la vida y suelen comenzar en la adolescencia o principio de la edad adulta. Ahora te comparto los grupos que componen los trastornos de la personalidad y cuáles trastornos están incluidos en cada uno de ellos. Clasificación de los trastornos de la personalidad. Estos trastornos se clasifican en 3 grupos, A, B, C, de acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-V, una publicación de la Asociación Americana de Psiquiatría, APA. Los grupos son los siguientes. Grupo A, trastornos extraños o excéntricos. 1. Trastorno paranoide de la personalidad. La persona experimenta desconfianza y suspicacia general hacia los otros individuos de forma que las intenciones de estos se interpretan como malévolas. 2. Trastorno esquizoide de la personalidad. El individuo experimenta desapego de las relaciones sociales y una gama restringida de expresión emocional. Y 3. Trastorno esquizotípico de la personalidad. La persona experimenta malestar agudo en las relaciones personales cercanas, distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento. Grupo B. Trastornos dramáticos, emocionales o erráticos. 1. Trastorno antisocial de la personalidad. El individuo expresa desprecio y violación de los derechos de los demás. 2. Trastorno límite de la personalidad. La persona experimenta inestabilidad en las relaciones interpersonales, autoimagen y afectos, y una notable impulsividad. 3. Trastorno histriónico de la personalidad. El individuo expresa emotividad excesiva y búsqueda de atención. Y 4. Trastorno narcisista de la personalidad. La persona expresa grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Y grupo C, trastornos ansiosos o temerosos. 1. Trastorno de la personalidad por evitación. El individuo experimenta inhibición social, sentimientos de inferioridad e hipersensibilidad al rechazo. 2. Trastorno de la personalidad dependiente. La persona experimenta necesidad excesiva de ser cuidado, que conlleva un comportamiento sumiso y miedo a la separación. Y 3. Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. El individuo experimenta preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control. Otros datos relevantes sobre los trastornos de la personalidad. Hay discusiones sobre si algunos de estos trastornos deberían clasificarse de manera diferente o incluso eliminarse del DSM. Por ejemplo, algunos expertos argumentan que el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva está más relacionado con los trastornos obsesivo-compulsivos que con otros trastornos de personalidad. También existe mucha comorbilidad entre los trastornos de personalidad y otros trastornos mentales. Por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad se encuentra comúnmente comórbido con trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad. Por último, los trastornos de personalidad son a menudo difíciles de tratar y pueden requerir un enfoque multifacético que incluya terapia individual, terapia grupal, medicación y cambios en el estilo de vida. Un resumen final. Los trastornos de la personalidad son patrones duraderos e inflexibles de comportamiento y pensamiento que causan malestar y dificultan el funcionamiento diario. Están clasificados en 3 grupos según el DSM-V y a menudo coexisten con otros trastornos mentales, lo que complica su tratamiento. Es esencial reconocerlos como enfermedades legítimas, fomentar la empatía y apoyar los esfuerzos para mejorar el diagnóstico y tratamiento.